Mi nombre es María Teresa Pinto Gómez, pertenezco al CEA de Bucaramanga. Actualmente vivo por cuestiones laborales en un corregimiento llamado Centro que pertenece a Barranca Bermeja. Programa de diseño de relleno sanitario. Ubicación geográfica para posible construcción del diseño. Sería Centro Corregimiento de Barranca Bermeja, el cual está localizado en el departamento de Santander. Sitios para ubicar el relleno sanitario: tenemos Puerta de 11, Campo 23, Campo 38, El Retén. Las características: ocupación actual del área, accesibilidad vial, condiciones de suelo y topografía, distancia entre perímetro urbano, disponibilidad de material de cobertura, población, distancia a cuerpos hídricos, prescripción. Estas características son brindadas por el Decreto 838 del 2005. Clasificación de los sitios seleccionados para realizar el relleno sanitario. El decreto nos brinda por cada característica un puntaje, en lo cual Puerta del 11 tiene un puntaje total de 290, Campo 23 de 376, Campo 38 de 310, El Retén de 372. Determinar el sitio para la ubicación del relleno sanitario. Conforme al decreto 838 del 23 de marzo del 2005 se establece el sitio con mayor puntaje para ubicar el relleno sanitario. De acuerdo a sus características, Campo 23 es el seleccionado, ya que tiene un puntaje total de 376. Las características: ocupación actual del área, suelo rural, accesibilidad vial sin pavimentar, condiciones de suelo y topografía regular, distancia entre el perímetro urbano 2 a 5 kilómetros, disponibilidad de material de cobertura, limo, arcilla, población de 2.1 a 5 habitantes hectáreas, distancia a cuerpos hídricos de 1000 a 2000 metros, restricciones no existen. Información presentada para determinar vía útil de relleno sanitario. Población 130.000 habitantes. Tasa de crecimiento 1.5% anual. Producción per cápita 0,7 kilómetros habitante día. Vida útil 10 años. Tipo de relleno mecanizado. Compactación 0,5 toneladas metro cúbico. Altura 6 metros. Determinar el área requerida y la vida útil de relleno sanitario para una población de 130.000 habitantes que tiene una tasa de crecimiento de 1.5% anual, con una producción per cápita de 0.7 kilómetros habitante día, y se desea un sitio para los 10 años próximos. El relleno será mecanizado y se espera llegar a una compactación de 0,5 toneladas metro cuadrado cúbico con una altura de 6 metros. Una vez determinado lo anterior, calcular la cobertura del servicio y el volumen de material de cobertura de la celda a utilizar. Para lograr obtener los cálculos de la tabla se realizan las siguientes operaciones. La columna 2 se multiplica la PPC por 1.5%. La columna 3 se multiplica la columna 1 por la 2 por la población por la PPC. La columna 6 es la multiplicación entre el 3 por 7 dividido en 6, ya que los residuos sólidos producidos en una semana son llevados a relleno durante los días de recolección, normalmente entre lunes y sábado. Columna 7 es la columna 6 por 0,2, que es el material de cobertura. La columna 11 se suma la columna 9 más la 10. La columna 13 se divide la columna 11 entre las hectáreas de área por rellenar. Y la columna 14 se multiplica la columna 13 por el factor para estimar el área adicional, que es entre el 20 y 30%. Esta es la tabla que se logra realizar con los cálculos de la diapositiva anterior, en los cuales se puede observar que es durante los próximos 10 años y hay una población que va aumentando progresivamente, donde se evalúa la cantidad de desechos sólidos, donde se evalúa los volúmenes de desechos sólidos compactados, estabilizados y el relleno sanitario,
y en esto también se determina el área requerida. Describa las etapas de habilitación, operación y construcción para el diseño de un relleno sanitario. Etapas de habilitación. Tenemos remoción, capas superficiales de los suelos. Es necesario intervenir el suelo superficial para obtener niveles y estiajes, entre otros. Movimiento de tierras. Es necesario el movimiento de tierras para habilitar espacios del relleno. Intercepción y desviación de aguas lluvias superficiales. Los cambios en los sistemas de recarga naturales y en la escorrentía son muy notorios. Interferencia al tránsito. Se observa trastorno de una obra civil en sus capas de habilitación. Alteraciones del paisaje. Los movimientos de tierra y habilitación de obras generan impactos visuales al paisaje. Actividades propias de obras civiles. Hay movimiento de maquinaria pesada, entre otros. Fuentes de trabajo. Genera fuentes laborales para la contratación de la mano de obra. Etapas de operación, construcción. Hay impactos por incremento de movimiento vehicular. El relleno sanitario se constituye en el punto focal del sistema de recolección. Contaminación atmosférica. Se observan problemas de olores, los cuales se disminuye si el relleno sanitario funciona correctamente. Contaminación de agua. Puede existir contaminación de las fuentes hídricas por los lixiviados. Contaminación y alteración del suelo. Para poder hacer el recubrimiento se presentan extracciones de tierra. Impacto paisajístico. Existe una transformación del paisaje, lo cual es un proceso dinámico. Impacto social. Genera fuente de trabajo, lo que beneficia a los habitantes del sector. Realizar un glosario personal que explique el significado de las siguientes palabras y conceptos. Residuos sólidos urbanos. Son los generados en las casas como resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas. Su manejo y control es competencia de las autoridades municipales y delegaciones. Relleno sanitario. Es un lugar técnicamente seleccionado para la disposición final controlada de residuos sólidos sin causar peligro o riesgo a la salud pública y controlando los impactos ambientales. Lixiviado. El lixiviado generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos presentes que atraviesan. Se generan como consecuencia la humedad de la basura y la infiltración y percolación de las aguas lluvias. Estación de transferencia. Es la eficiencia del transporte de dichos residuos generados principalmente en aquellos municipios que se encuentran alejados de las instalaciones de tratamiento. Biogás. Son producidos a partir de la descomposición de materia orgánica. Hay ausencia de oxígeno, proceso que se conoce como digestión anaeróbica. Relleno sanitario tipo zanja y trinchera. Se caracteriza por ser utilizado en regiones planas y consiste en excavar periódicamente zanjas con una retroexcavadora. Descripción de los mecanismos utilizados para depurar los líquidos de lixiviado y posterior utilidad. En la actualidad, los lixiviados son contenidos dentro del relleno sanitario mediante sistemas de impermeabilización de fondos que permiten acumular dichos líquidos para posteriormente llevarlos hacia plantas de tratamiento en las cuales se producen a su depuración. La cantidad de lixiviados producidos por un relleno sanitario depende fundamentalmente de las precipitaciones registradas en la zona, de la humedad y composición de los residuos, al igual que de la capacidad de campo que alcance el relleno sanitario. El lixiviado primario proviene de la dilución de sales solubles y de materiales orgánicos solubles que existen en el relleno sanitario. Existen las llamadas barreras de contención del lixiviado dentro del relleno sanitario, la cual está regida por el transporte adhesivo y difusivo. Sin embargo, el decaimiento de la conductividad hidráulica como características propias de los sistemas de contención hace que la difusión molecular del fenómeno más importante en la migración de lixiviados en sitios de disposición final, debido a que la difusión es un factor predominante en dicho fenómeno. Descripción de los mecanismos utilizados para depurar los líquidos de lixiviados y su posterior utilidad. Existen dos tipos de barreras utilizados dentro de un relleno sanitario, las cuales son sistemas de barreras simples, sistemas de barreras compuestos. Utilidad. Aumento en las tasas de producción de biogás en el relleno sanitario. Maximización de la producción de gas por tonelada de residuos dispuestos. Aumento de las tasas de estabilización y asentamiento en el relleno.
Adicionalmente, por el aumento de la humedad y la tasa de generación de gas al recirculación de los lixiviados en el relleno sanitario, puede generar aumentos significativos de las presiones internas de los fluidos, gases y líquidos que comprometen la estabilidad estructural de los taludes. Descripción de los mecanismos empleados en el tratamiento de los distintos gases y su relación con la producción eléctrica. Una idea relativamente reciente en la gestión de residuos es tratar el material de desechos como un recurso para ser explotado, en vez de simplemente como un problema que hay que eliminar. Hay diferentes métodos según los recursos que pueden ser extraídos de los residuos. Los materiales pueden ser extraídos y reciclados, o el contenido calorífico de los residuos pueden ser convertidos en electricidad. La incineración de la combustión completa de la materia orgánica hasta su conversión de cenizas, usada sobre todo en el tratamiento de basura. Tanto la incineración como otros procesos de tratamiento de basura a altas temperaturas son descritos como tratamiento térmico. La incineración es el proceso térmico de los residuos sólidos mediante oxidación química en exceso de oxígeno. La incineración utilizada a altas temperaturas, una atmósfera oxidante y en ocasiones agitación para destruir los residuos. Este proceso es muy utilizado para tratamientos de residuos sólidos urbanos, residuos industriales peligrosos y residuos hospitalarios. Descripción de los mecanismos empleados en el tratamiento de los distintos gases y su relación con la producción eléctrica. Los productos finales son básicamente gases de combustión, efluentes líquidos y cenizas. Algunos de los movimientos por los que se usa este tratamiento pueden ser la destrucción de información o la destrucción de productos o compuestos químicos peligrosos. Los productos de la combustión son cenizas, gases, partículas o calor, que puede ser usado para generar energía eléctrica. Mecanismos: incineración convencional. Es el tratamiento térmico de las RSU mediante la utilización de altas temperaturas por oxidación completa, generalmente con exceso de oxígeno, reduciendo el volumen de los residuos. Los productos finales son gases de combustión, efluentes líquidos y cenizas. Las plantas que recuperan energía, conocidas como energía de los residuos, utilizan el calor producido en las calderas para generar vapor y así mover una turbina generadora de electricidad. Descripción de los mecanismos empleados en el tratamiento de los distintos gases y su relación con la producción eléctrica. Plantas térmicas o cementeras. En algunos países, las plantas de fabricación que tienen procesos de combustión, por ejemplo las plantas térmicas y cementeras, han comenzado a sustituir combustibles como el carbón por residuos urbanos, denominados coincineración. Para ello se realiza la separación mecánica de los residuos para obtener su producto más homogéneo, denominado CSR, que es combustible sólido recuperado, o RDF, que es Refuse Derived. Biodigestión. Es una opción ambientalmente segura. Se obtiene a través del tratamiento de la fracción orgánica de los residuos, por medio de un proceso de digestión anaeróbico, sin presencia de oxígeno, mediante el cual diferentes grupos bacterianos utilizan la materia orgánica para alimentos. Este proceso de descomposición de la materia genera una cantidad importante de gas metano, dióxido de carbono, algo de nitrógeno, hidrógeno y sulfuro de hidrógeno. Descripción de los mecanismos empleados en el tratamiento de los distintos gases y su relación con la producción eléctrica. Gasificación, pirólisis y arco de plasma. A diferencia de las plantas de incineración convencionales, las tecnologías de incineración por etapas o ATC, que son tratamientos térmicos avanzados, como la pirólisis, la gasificación y el arco del plasma, calientan los residuos a altas temperaturas en ambientes con baja presencia de oxígeno, creando residuos gaseosos, sólidos y líquidos que luego se someten a combustión. Investigación de cómo funcionan los bonos de carbono según el protocolo Kioto, quienes se beneficiarán y cuál es la participación que tiene el relleno sanitario con la zona donde usted pertenece. Los bonos de carbono son un mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente. Es uno de los 3 mecanismos propuestos en el protocolo Kioto para la reducción
de emisiones causantes de calentamiento global o efectos invernaderos. El sistema ofrece incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y se consiga regula la emisión generadora de sus procesos productivos, considerando el derecho a emitir CO2 como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. La transacción de los bonos de carbono o un bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono, permite mitigar la generación de gases invernaderos, beneficiando a las empresas que no emiten o disminuyen la emisión y haciendo pagar a las que emiten más de lo permitido. Los bonos son un bien canjeable, tienen un precio establecido según el mercado donde se comercializan. Ahora bien, existen dos tipos de mercado para la comercialización de los bonos de carbono, el bono regulador y el no regulador, que es el mercado regulador y el no regulador. La comercialización de los bonos de carbono es hacer que las empresas paguen por contaminar, lo que no significa que sea un mecanismo para descontaminar, puesto que otorga el derecho a las compañías de los países del anexo a comprarle a las empresas de los países que en vías de desarrollo realizan reconversiones en sus procesos u otros proyectos de reducción. Los bonos se generan para compensar las cantidades que no reducen. Barrancabermeja se caracteriza por ser un área con un gran auge en los niveles de producción petrolera, pero así como aumentan los niveles de progreso, también existe un aumento en la generación de los diferentes tipos de residuos, lo que hace necesario la implementación de mecanismos de control en las diferentes zonas de la región, los cuales en la actualidad no existen. Por el contrario, están expuestos a diferentes focos contaminantes, pues la población busca disponer las basuras en cualquier sitio a campo abierto para deshacerse del problema, causando un efecto contrario. Con base a lo anterior, la construcción de un relleno sanitario permitirá mejorar los niveles de vida y progreso dentro de la comunidad, contribuirá en el cuidado del medio ambiente y la preservación del equilibrio que debe existir entre el hombre y su hábitat. Descripción de los impactos ambientales asociados al relleno sanitario y las medidas de mitigación de los impactos relacionados. Son varios los factores que pueden impactar al medio ambiente a la hora de implementar un relleno sanitario. Entre ellos está aumento en los niveles de ruido por los equipos de operación, aumento en el tráfico vehicular pesado, emisiones de polvo y partículas, emisiones de gases a la atmósfera, olores fuertes en las áreas aledañas al relleno, estabilidad de relleno, posible afectación de las aguas superficiales y subterráneas de la zona, presencia de animales vectores en el área y cerca de ella. Con base a los posibles impactos negativos que puede generar la implantación de un relleno sanitario dentro de la comunidad, se presentan las siguientes medidas de mitigación de los efectos. Esto es la descripción de los impactos ambientales asociados al relleno sanitario y las medidas de mitigación de los impactos relacionados. Entre ellos tenemos, primero, además de la instalación de mallas de nylon sobre los residuos, una práctica de control eficaz es realizar una cobertura rápida y completa de los residuos sólidos. Segundo, uso de cal o ciertos agentes químicos para controlar los olores ofensivos. Tercero, corregir instalaciones de chimenea y poner en operaciones quemado en ellas. Cuarto, aplicar la técnica de humectación de vías para evitar el levantamiento de polvo. Recomendaciones. En el momento de implementación de un proyecto es necesario que la comunidad beneficiaria continúe desarrollando buenos hábitos, no solo en el nivel de consumo y generación de residuos, también se necesita tener sentido de pertenencia con el medio ambiente, lo que conllevará a tener como prioridad la aplicación de las medidas y controles aplicados, así como las recomendaciones generadas para su cuidado. Se recomienda tener más conciencia acerca de nuestros actos y más si estos afectan la integridad del medio ambiente que nos rodea.
Se recomienda realizar una evaluación luego de realizado el proyecto para determinar qué tan impactante fue a la comunidad dirigida y qué se necesita corregir para mejorar su proyección. Conclusiones. A la hora de implementar un proyecto para mejorar las condiciones de vida dentro de una comunidad es necesaria la participación de todos, pero en especial el apoyo de las diferentes entidades encargadas de gestionar y promover los recursos y proveer los recursos necesarios para su implementación. Es allí donde el gobierno nacional juega un papel fundamental y deja ver su compromiso con las diferentes comunidades del país, porque en el momento de ejecutar y para poder avanzar en los programas de protección y desarrollo sostenible, así como el aumento de los niveles de progreso dentro de la sociedad, no se tiene en cuenta el tipo de comunidad sino la necesidad. Implementar un sistema sanitario que permita reducir los niveles de contaminación y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la población, así como la protección de los recursos naturales. Esta fue la bibliografía que empleé para el desarrollo de la presente actividad. Muchas gracias.